El juez de la Cámara Penal de Azul, Carlos Paglieri, está en línea. Carlos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. La verdad que estoy terminando de sacarme un entripado porque tuvimos un testimonio de un papá, bueno, ya más o menos lo expliqué y qué sé yo. Estamos en el límite siempre de lo que podemos hacer, que es la gente pueda expresarse, pero después, nada, es como que los sistemas juegan para que la gente sufra, no, no lo termino de entender. Pero quería ir a lo concreto. Usted y el doctor Echeverría han declarado la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, que prohíbe a las víctimas o particular damnificado oponerse al acuerdo de juicio abreviado. Esto es una decisión que no tiene precedente y que, por lo menos en este fallo, tiende a recurrir a algo que ya en origen dejaba a la víctima sin la oportunidad real de participación en todo el proceso de reparación del daño, ¿no? Exactamente, José Luis. El fallo básicamente es como vos decís, es ese artículo 402 que impide a las víctimas oponerse al juicio abreviado, que para que la gente entienda, el procedimiento penal es así. Supongamos que una es víctima de un delito, que ha padecido un robo, un homicidio, un abuso sexual. Bueno, obviamente se hace la denuncia, comienza el proceso penal, se junta toda la prueba correspondiente y la causa se eleva a juicio. Es decir, se va a resolver, o al menos es el modo natural de resolver la causa, en un juicio oral en el cual están las partes, está el juez, está el fiscal, está el representante de la víctima, se está presentado, está el imputado con su defensor, y el juez finalmente va a resolver, se pasan todos los testigos, declaran los peritos, y finalmente el juez decide como órgano imparcial. Pero la ley establece como posibilidad que el fiscal y su defensor presenten un juicio abreviado. El Ujú. juicio abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado por el cual pactan una pena, que es una pena, la correspondiente, dentro de la escala penal, digamos, del delito Ujú. cometido, y bueno, que presentado ese acuerdo, el juez tiene que resolver y dictar sentencia directamente sin ir a un juicio, ¿no? Ujú. Con la particularidad que esa pena no se puede modificar, el juez no la puede tocar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces pasa que, bueno, la víctima obviamente tiene una pretensión de obtener una pena superior a esa, Ujú. ya sea por lo que significó el hecho, por el daño que le produjo, por los antecedentes que pueda tener el imputado, por este, numerosas causas de agravación que puede la pena, la víctima pretender una pena superior, pero como se trata de un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado y no está permitido, digamos, el juez no está habilitado para poder modificar ese acuerdo, y la víctima, por ese artículo que declaramos inconstitucional, no se le permite oponerse, bueno, nada puede decir al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, se produce esa situación de disparidad en el proceso en el cual la víctima tiene que observar pasivamente cómo el imputado y el fiscal firman un acuerdo y a ella simplemente se le notifica de ese acuerdo, se la cita para oírla, pero nada de lo que dice puede ser tomado en consideración. Es decir, De ese modo, sí, proteste pero no procede. claro, exactamente, lo cual eso cambió además hace muy poco tiempo, porque antes el sistema era cruel, porque la víctima, digamos, se presentaba el juicio abreviado, se dictaba sentencia y la víctima recién se enteraba con el hecho consumado, digamos, con la notificación de la sentencia. Eso cambió hace poco con la ley de víctimas, que ahora se la convoca previo, una vez presentado el juicio abreviado, se la convoca para ser oída, pero bueno, con la particularidad que no nada de lo que diga tiene importancia, porque como le está impedido ponerse al juicio abreviado, la víctima se la cita, se la notifica que han presentado ese acuerdo y tras cartón se le dice que se le escucha, pero que nada de lo que diga va a poder oponerse a ese acuerdo, con lo cual digamos, es peor que antes, es decir, porque es el mismo destrato con con el momento violento de tener que enterarse antes incluso de la sentencia
de que se ha pactado una pena y que no va a poder hacer nada al respecto. Claro. Lo cual, bueno, consideramos con el doctor Echevarría que eso viola derechos de todo ciudadano y especialmente de la víctima a poder acceder a la jurisdicción, ¿no? Acceder a a un juicio justo. Bien, este fallo de ustedes genera un precedente, pero no constituye una norma. Genera un precedente, obviamente en el Departamento Judicial de Azul, por ser el órgano superior, nosotros es un precedente que se va a aplicar, pero bueno, obviamente quien tiene la última palabra son los órganos superiores de la provincia, en definitiva va a ser la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Si la Suprema Corte confirma nuestro fallo, que esperemos que sea así, bueno, va a ser un precedente para toda la provincia, es decir, incluido el Departamento Judicial de Mar del Plata y de toda la provincia de Buenos Aires, que, como vos sabés, José Luis, es un tercio más o menos de la población del país, sí. Con lo cual es digamos, una resolución que tiene su importancia, más allá de su importancia jurídica, su importancia para el derecho del acceso a la justicia para las víctimas, también va a tener su importancia en el día a día, digamos, en la práctica judicial, porque bueno, va a permitir que las víctimas puedan expresar una oposición que, aclaro, no es que cualquier oposición, porque para no atentar contra el sistema, no es que la víctima va y dice, bueno, yo me opongo y se termina, va a decir, tiene que fundamentarlo, tiene que ser razonable, y el juez tiene que decidir, pero por lo menos se le da esa oportunidad para poder expresarse, y que lo que expresa, que su voz sea oída, porque es muy triste y es muy violento también, porque es una situación, uno debe siempre colocarse en la situación de una persona que ha sufrido un delito con el padecimiento que se implica. A veces digamos, es un familiar de una persona que ha fallecido, que lo han matado, porque ha fallecido en un accidente de tránsito, una persona que ha sufrido un abuso sexual. Es decir, son cuestiones muy personales, muy íntimas, muy dolorosas, y es muy triste que en los tribunales citemos a una persona con ese dolor, con ese conflicto interno, para notificarle que ese juicio tan esperado, porque muchas víctimas hay veces que no hay un deseo de un juicio, pero otras veces sí, y bueno, informarles que ese juicio no va a ocurrir, con toda la espera, con toda con todas las expectativas puestas en eso, y que se ha firmado un acuerdo en el cual no ha participado, ni va a poder participar, ni tiene ninguna opinión, y bueno, y que se va a imponer la pena solicitada por el imputado de la fiscalía, y que bueno, que va a tener que pasivamente someterse a esa situación de la cual no fue para nada consultada. Claro, sí. Bueno, la verdad me parece excepcional, porque justamente de esto se trata, ¿no? Yo reniego mucho de esos conceptos a veces de tiempos judiciales, de escuchar fiscales que dicen que están agotados, que no pueden más. Digo, han elegido la cosa pública, se deben a lo público. No hago nombres, pero hablo de un estadio de las cosas, ¿no? Y poder entender al otro. Primero entender el lugar de privilegio que se logró, que cada uno lo habrá logrado por sus propios méritos, por su esfuerzo, su inteligencia, su estoicismo para llegar, porque a los cargos tampoco se llega graciosamente a ser un juez, un camarista, un fiscal, etcétera. Pero no separarse del otro, no transformar al otro meramente en un trámite. La verdad que es un rasgo de humanidad. No, por supuesto que no. Y uno creo que uno debe, digamos, todos los derechos los tiene que resguardar y garantizar, incluso el del imputado, porque bueno, esa persona imputada también puede ser una persona inocente. Sí. Entonces uno siempre tiene que tener una visión global, pero con más razón, observar siempre y resguardar y proteger a la víctima, o a la presunta víctima, también eso se va a determinar en un juicio, pero bueno, porque en principio, dada la incertidumbre propia del comienzo de todo proceso, bueno, estamos ante un victimario y una víctima, y la víctima merece toda la atención, tanto de los jueces como de los fiscales. Así que creo que eso, creo que es un cambio que se está haciendo en la justicia, no siempre fue así, eso está cambiando positivamente en la actualidad, en el sentido de que, bueno, que no
digamos, preservar o garantizar los derechos de las víctimas no implica hacer un desmedro a los derechos del imputado, ni viceversa, ni al revés, con lo cual creo yo que es, digamos, una resolución muy positiva y que va a traer también mucha tranquilidad y va a traer, pacifica también, Sí, porque claro. si bien esas situaciones también de violencia no le hacen bien a la justicia, no le hacen bien a la administración de justicia en particular, porque obviamente son situaciones de zozobra que son Ujú. desagradables, no le hace bien por supuesto a la población que ve que la justicia es sorda a sus palabras, porque realmente en este caso es sorda, y bueno, y no hace bien tampoco digamos, al concepto de justicia en sí misma, lo que uno quiere obtener, este, a eso que uno quiere llegar, que es esa, si se quiere, bueno, es esa utopía de poder administrar justicia a la gente. Así que bueno, creo que No sé, desde no todo sé, punto de sí. vista es una De- resolución que es positiva y Bien. realmente espero que los órganos superiores la acompañen, así cambian Mm. esta situación que es muy triste, insisto, para las víctimas. Sí, por supuesto, por supuesto. No, no perdamos nunca la esperanza de concretar las utopías, por chiquito que sea el pedacito que nos toque poder hacer. Desde ya, muchísimas gracias, buena jornada. No sé, creo que si vale de algo, mi congratulación para Echeverría y para usted en esto que creo que es un desafío, porque es también un desafío al sistema. Carlos, muchas gracias, muy amable. Bueno, José Luis, gracias a vos por el espacio. Un Bueno, abrazo. el juez de Cámara del Penal de Azul, Carlos Pagliere hijo, junto con su colega, y este fallo, que bueno, tendrá destino de ir a la Corte deberá decidir,